Hermanos, buenos días. Hoy comienza la Semana Santa y esta semana precisamente nos conduce a la Pascua. Y cuando hablamos de la Pascua tenemos que recordar esa experiencia maravillosa que vivió el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Y es allí donde se manifiesta el poder de Dios frente a situaciones tan tristes y dolorosas como la que se dieron ese día. Bueno, hoy estamos también viviendo una situación especial. Hoy estamos viviendo la crisis provocada por un virus invisible, por un enemigo invisible que no podemos combatir, que no tenemos las armas necesarias y suficientes para combatirlo. Pero sí sabemos una cosa, que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tiene el control. No estamos solos, mis hermanos. El Señor está con nosotros y lo ha dicho en su palabra. Yo estoy con vosotros hasta el fin. No tengas miedo, porque yo estoy con ustedes. Así que, en este gran comienzo de esta semana, que nos conduce a la Pascua, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, centro y referente de nuestra fe cristiana. No lo olvidemos, que es precisamente la cruz y la resurrección el referente más importante que nos permite a nosotros fortalecer nuestra fe. Es un tiempo de reflexión y vivencias que nos acercan a Jesús, entregado por nosotros, y al poder de su resurrección. Dos cosas importantes aquí. Jesús es entregado por una multitud enardecida que días antes lo había vitoreado y aplaudido y había puesto ramas y echado ramas y mantas en el camino hacia Jerusalén. Y le gritaba o le decía sencillamente: Hosana, he aquí el Rey de Israel. Pero esa misma multitud que lo aplaudía, pocos días después, estaba gritando y gritándole al mundo entero: crucifícale, crucifícale. Por eso Jesús tenía conciencia clara de cada uno de estos aspectos y no se dejó influenciar, no se dejó arrastrar por estas palabras. Sus emociones se mantuvieron firmes, porque él estaba consciente hacia dónde iría. La experiencia nos convoca entonces ante la cruz, que es el triunfo del amor sobre el odio y la venganza. No olvidemos esto. Esta experiencia nos convoca ante la cruz, que es el triunfo del amor sobre el odio y la venganza. Y la esperanza frente a toda crisis y desesperación. Los textos bíblicos para hoy están en el Antiguo Testamento, en el capítulo o en el libro de Isaías, en el capítulo 50 de Isaías, los versículos 4 al 7. Y en las cartas apostólicas, especialmente de Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, los versículos 6 al 11. Y quiero hacer un pequeño énfasis en lo que estos dos pasajes nos presentan. Primero, en el Antiguo Testamento, en Isaías 50, el profeta está hablando de ese Jesús, de ese Salvador, que será
ungido por el poder de Dios y pondrá palabras sabias en sus labios para levantar y restaurar al cansado, pero que también afinará su oído para que escuche como los sabios. Y el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 6 al 11, nos describen lo que significó para Jesús o para nosotros hoy ver a Jesús. Siendo Dios, dice la Biblia, que se despojó del ser igual a Dios y se humilló hasta lo sumo, de tal manera que al final esta señal de obediencia lo condujo a la gloria y a un aspecto importante de su vida, como lo que significa ser recompensado por el Padre. Y entonces lo que la carta nos anuncia es que Dios lo llenó, Dios le dio el poder de ser el restaurador. Y no solamente el restaurador, sino que le dio el poder para estar por encima de todos los poderes humanos. Y que toda lengua confesaría que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Estas son las palabras, más o menos, dichas por el apóstol Pablo en Filipenses, en la cita que mencionamos en el capítulo 2, los versículos 6 al 11. Pero en el Evangelio de Juan, que es el texto que vamos a leer, en el capítulo 12, a partir del versículo 12 hasta el 19, dice lo siguiente: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas palabras estaban escritas acerca de él y de que se les había dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Podemos decir entonces que el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, encontramos en este pasaje bíblico, conocido como el Domingo de Ramos, y que las sociedades bíblicas han titulado como la entrada triunfal en Jerusalén. Quiero resumir este pasaje haciendo énfasis en 3 puntos o en 3 aspectos fundamentales. Primero, Jesús no se deja impresionar por los gritos y aplausos de la multitud cuando decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pues esta multitud que hoy lo proclamaba Rey de Israel, en tan solo pocos días le gritaría: crucifícale, crucifícale. Entonces podemos decir que Jesús es consciente de su decisión y compromiso con el Padre. En segundo lugar, vemos unas palabras que pudiéramos resumirlas en humildad. Asume su condición de siervo, siendo Dios, y entra
a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, como estaba profetizado. En Zacarías 9:9 encontramos esas palabras que dicen: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De seguro que el mundo estaba esperando a un rey que llegaría en condiciones totalmente diferentes, no simplemente en un asno. Esto es significado de humildad, no de grandeza. Jesús estaba dando a conocer lo que significa servir y no simplemente ser servido. A esto vino el Señor, vino a servir y no a ser servido. Y el tercero, es una palabra que la resumimos en obediencia. Dio testimonio de su lealtad a sus amigos y poder para resucitar. Dijo a Lázaro: ven fuera. Y al instante Lázaro se levantó de la tumba. Así que en estos tres aspectos importantes, yo quiero que meditemos un poco. Sencillamente para decir, mis hermanos, que Jesús es consciente de su decisión y compromiso con el Padre. Y esto le permite estar seguro, sin vacilaciones, y en medio de la tormenta, de las laceraciones, de las heridas, del dolor, del cansancio, de la fatiga, va a la cruz. En segundo lugar, encontramos a un Señor Jesucristo humilde. No importa su condición, como dice el apóstol Pablo, de ser igual a Dios, que se despoja del ser igual a Dios y se hace siervo, hombre, humilde, y como tal va a la cruz, consciente de su responsabilidad con el Padre. Y en medio de todo esto encontramos entonces la obediencia. Y son tres llamados para nosotros en esta Semana Santa. Somos llamados nosotros a tomar decisiones con respecto a nuestro compromiso con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido demasiado folclóricos, diría yo, cuando no tomamos las decisiones correctas porque nos dejamos impresionar por otras cosas o por otras motivaciones y dejamos de lado nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el Señor, con la iglesia? Mis hermanos, este es un momento para reflexionar, lo he dicho, y gracias a Dios por este espacio, porque podemos estar en nuestras casas, encerrados en nuestros hogares, con la disposición de reunirnos en familia para juntos meditar en esta grandeza de Dios. Así que, mis hermanos, en esta primera parte nosotros somos convocados para entrar a nuestras familias, invitando a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros padres, para juntos proclamar la grandeza de Dios. En segundo lugar, cuando hablamos de humildad, la Biblia nos llama a ser humildes. Recordemos aquellas palabras de Jesús cuando dice, en el Evangelio de Juan también, cuando nos dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados o estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Miremoslo de la siguiente manera. Hoy estamos frente a una situación supremamente interesante que debe hacernos reflexionar profundamente con relación a nuestras actitudes. Y quiero empezar por nosotros, hermanos, como iglesia. Preguntémonos hoy cuál es nuestra actitud frente a las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuál es nuestra actitud en relación con nuestro hermano, con nuestra familia, con nuestros padres, esposos, esposas, hijos e hijas? ¿Cuál es nuestra actitud? A veces dentro de nosotros mismos manejamos un espíritu de soberbia, de orgullo y de grandeza. No es posible, mis hermanos. Hoy estamos frente a una situación que nos hace iguales a todos. No hay ricos, no hay pobres. No hay negros, no hay blancos, no hay condición del ser humano que diga nosotros somos los poderosos frente a un virus y a una enfermedad que nos conduce a la muerte, tanto a unos como a otros. Escuchábamos el testimonio de una mujer, de una hija en uno de estos países europeos, y que ella decía o dice que su padre era rico, tenía todo el dinero que quería, todas las condiciones económicas para vivir en condiciones supremamente maravillosas. Sin embargo, fue infectado por el virus y empezó a faltarle el aire. Lo único que necesitaba para vivir era un poco de aire en sus pulmones y no lo consiguió y murió. Esto nos enseña sencillamente que todos somos iguales y que hoy frente a esta pandemia somos vulnerables, todos por igual, ricos y pobres, poderosos y no poderosos, todos absolutamente estamos en igualdad de condiciones. Y por eso es que la convocatoria, la invitación de la Semana Santa y de este tiempo y de la palabra misma nos convoca a reflexionar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente a nuestro hermano, frente a nuestro prójimo? ¿Cuál es la actitud que asumimos frente a él porque podemos ser más grandes o más educados o porque tenemos una condición económica importante o porque vivimos en condiciones totalmente diferentes? Pues hoy es el día para reflexionar, porque como dice la Escritura, hoy sencillamente tenemos que entender una cosa, que somos tan frágiles y tan débiles y tan vulnerables que, como la Biblia dice, somos como la hierba que por la mañana es cortada y por la tarde se seca y es echada al fuego. Somos como las vigilias de la noche. Somos como el viento que pasa y su lugar no lo conoce más. Eso somos los seres humanos, mis hermanos. Y a veces nos creemos tan grandes, tan fuertes, tan poderosos que humillamos a nuestros hermanos. Así que me parece a mí que hoy, esta Semana Santa, esta Semana Mayor, a buen tiempo la celebramos, porque estamos confinados en nuestros hogares. No tenemos otra alternativa, no hay otra alternativa. Estamos todos confinados en nuestros hogares. Y desde allí, para que reflexionemos en la humildad del Señor. Este es el primer paso. El segundo aspecto tiene que ver con la obediencia. Nosotros hoy tenemos que entender que en más de una ocasión hemos sido desobedientes a la palabra, al Señor. Hemos desoído su voz. Hemos sido indiferentes a la invitación que el Señor nos hace día a día. Venid a mí. Hoy es el día de salvación. El profeta Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia.
Hermanos, hoy estamos siendo llamados de nuevo por el Señor para que oigamos su voz, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él de todo corazón, humillados, en obediencia. Es el llamado de Dios, no solamente para nosotros hoy. Y estas palabras, si alguien las escucha fuera de nuestros hermanos, de cada uno de ustedes, hermanos, que se haga universal incluso. Somos nosotros llamados, el mundo entero está siendo llamado hoy por Dios para que se arrepienta, para que deje a un lado la soberbia, la grandeza, la vanidad, el orgullo y todo este tipo de situaciones que solo conducen al hombre a la destrucción misma. Y finalmente, quiero decirles que es el tiempo de tomar decisiones. Hoy es el tiempo de tomar decisiones. Jesús tomó la decisión después del Getsemaní, se levantó y fue a la muerte sin titubeos. Hoy nosotros somos llamados a tomar decisiones y a tomar decisiones con el Señor. El Señor dice en su palabra: vengan a mí. Sus brazos están abiertos para recibirnos. Pero es necesario que tomemos decisiones firmes hoy. Porque ¿acaso sabremos nosotros que mañana podremos decidir? El llamado a decidirnos es hoy. Así que, mirando estos tres aspectos que hemos tomado para reflexionar profundamente en esta palabra hoy, quiero invitarles a ustedes, mis hermanos, para que todas aquellas cosas que nos impiden muchas veces tener una excelente relación con Dios y con nuestros hermanos, es el momento y es el llamado de Dios para que lo hagamos. Reflexiona personalmente. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué está estorbando en tu vida para que te acerques realmente dispuesto, humillado y en obediencia al llamado de Dios? Lo necesitas, lo necesitamos. ¿Cuántas veces escuchamos dentro de nosotros mismos lenguajes que no son los más adecuados para referirnos al otro, para referirnos a nuestras esposas, para referirnos a nuestros esposos, para referirnos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces oímos términos que solo sencillamente rompen esa relación y la armonía que debe existir entre nosotros? Se rompe simplemente porque nosotros tomamos un lenguaje y usamos un lenguaje que hiere, que minimiza al otro, que es supremamente duro para tratar al otro. Hoy necesitamos mejorarlo. Así que si esta es tu manera de ver y de ser, empieza a cambiar. Hoy es el momento. El Señor nos está llamando, hermanos, para que cambiemos de actitudes, para que seamos gente obediente, para que seamos gente sensible al llamado de Dios, para que muchas de aquellas conductas que siguen y persisten en nosotros hoy las pongamos en las manos de Dios. Dios es el único que puede hacer cambios profundos en nuestra vida. Es el Señor y lo sabemos. Sin Él nada es posible, así dice la palabra. Sin mí nada podéis hacer. Pero también el Señor nos llama a entender y a escuchar esta palabra. Con Cristo somos más que vencedores. Así que nosotros podemos superar las dificultades, podemos superar ese tipo de situaciones que están presentes en nosotros para que el Señor haga de nosotros gente nueva, gente diferente, gente que ama, gente que protege, gente que sirve, gente que cuida, gente que está dispuesto a darse al otro sencillamente por amor. Nosotros hoy somos llamados, y especialmente en esta Semana Santa,
Somos llamados a esto, mis hermanos. Así que vamos a empezar hoy una vida nueva, dejando que el Señor trate con nosotros, que el Espíritu Santo produzca en nosotros los cambios que necesitamos, que son necesarios para una vida de convivencia, para la unidad. Lo necesitamos hoy. Recordemos en la situación que vive el mundo y nosotros dentro de ese mundo estamos también viendo las consecuencias de la desobediencia, del pecado, de situaciones de desprecio hacia el Señor. ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes con el Señor? Bueno, hoy el Señor mismo nos está llamando. En medio de esta tragedia, nos llama para que podamos empezar a vivir una vida totalmente nueva y diferente. Ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Hermanos, hoy acerquémonos con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, con un corazón humillado y con un corazón obediente para recibir en nuestros corazones la palabra, su palabra, y vivir entonces una situación nueva. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Y queremos pedirte, oh Dios, que obres poderosamente en nuestras vidas y que nos permitas, oh Señor, verdaderamente ser los hombres y las mujeres portadoras y portadores de un mensaje nuevo, no simplemente en términos de palabra, sino en términos de vivencia, en términos testimoniales, que podamos testificarlo con nuestras propias vidas. Señor, hoy tómanos a nosotros y permítenos ser mejores cada día, y que esta Semana Santa no sea una más, sino que podamos verdaderamente, oh Señor, trascender a situaciones nuevas e importantes como hijos tuyos, oh Señor. Ayúdanos a orar por aquellos que hoy sufren y posiblemente que pasan a la eternidad sin ti, oh Señor. Ayúdanos a orar para que Dios tenga misericordia, y Dios, que es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, produzca en aquellos lo que produjo en aquel que moría al lado de Jesús. En el último momento de su vida dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y escuchó la voz del Salvador cuando dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.